En esta ocasión vamos a hablar sobre los estados del arte. Mi nombre es Julio Marinero y estamos en la materia de métodos de investigación. Así que para comenzar a hablar sobre esta técnica tan interesante de investigación, vamos a comenzar por el principio. La primera persona que tal vez mencionó esto, porque en sí no hay una certeza que quién lo dijo primero, pero por la historia podemos notar que, como vemos en la imagen, Aristóteles en su libro de Metafísica, allá por 1311 a 1321, claro, antes de la era común, por ese entonces, él habló sobre el arte como conocimiento, como una parte del conocimiento. Es más, en este libro mencionaba cosas muy interesantes que ahora en día, quieras o no, la podemos aplicar en nuestros métodos de investigación. Él establecía que el conocimiento se dividía en tres partes: aquel que se obtiene a través de la ciencia, aquel que se obtiene a través del arte y aquel que se obtiene a través de la experiencia. A través del conocimiento, básicamente, él mencionaba que todos los seres humanos tenemos la naturaleza de saber más cosas. Esa curiosidad alimentaba la ciencia, y ejemplos de esas ciencias que solo buscaban saber, no necesariamente mejorar algo, sino que solo por el hecho de saber, él clasificaba básicamente como ciencia a la filosofía, a la matemática. Ahora bien, cuando él mencionaba arte, desde su perspectiva ya por ese tiempo, él decía que el arte iba más allá que la ciencia, ya que el arte buscaba una utilidad con el conocimiento nuevo, buscaba mejorar algún aspecto. Por eso él en el arte incluyó aspectos como la medicina, la arquitectura, la música, la pintura, aunque en ese tiempo arte se reconoce más que todo en estos últimos aspectos que mencionaba. Pero él mencionaba, Aristóteles, que la medicina, por ejemplo, era un arte porque cada vez más los médicos se esforzaban porque hubieran mejores medicamentos, la arquitectura porque hubieran mejores puentes, mejores caminos y así. Así que él fue una de las primeras personas que relacionó el arte con un estado, específicamente con un estado de conocimiento que se iba mejorando. Y esa es la imagen del libro que él publicó allá por ese entonces. Así que él fue una de las personas que relacionó el arte con un estado de conocimiento. Ahora bien, hay que entender que tiene ciertas características muy interesantes los estados del arte. Es de notar que cuando vayamos a comenzar a investigar algo, tener muy claro que los estados del arte no es un marco teórico. Es obvio que esta técnica nos puede ayudar a encontrar información teórica que luego lo podemos incluir en el marco teórico, pero en sí, el objetivo principal del marco, perdón, el objetivo principal de los estados del arte es definir un diseño de investigación y tener argumentos para decir, vaya, mi investigación es innovadora. A todas esas cosas nos ayuda los estados del arte. No necesariamente, como mencionamos, es un marco teórico. Así que, básicamente, esta es una de las características principales. También, otra característica que no podemos pasar por alto es que esta nos permite investigar, tener un orden de investigación. También nos permite identificar autores que han investigado temas relacionados a lo que nosotros queremos saber, y también nos ayuda a saber elementos y dimensiones de análisis que se están considerando en otras investigaciones. Entonces, notamos qué importante esta técnica de investigación, los estados del arte. Ahora bien, como vemos tantas cosas que son importantes, es obvio que al utilizar esta técnica en la investigación, nosotros vamos a tener ventajas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tenemos al utilizar este método? Pues vamos a utilizar una serie de ejemplos para notarlo. Por ejemplo, si nosotros miramos en la imagen de la presentación abajo, en la parte de abajo, hay una serie de imágenes. Hay un cuadrado, un triángulo, un rectángulo y un círculo. Cuando nosotros queremos comenzar nuestra investigación, básicamente nosotros tenemos ese conocimiento unidimensional, o sea, tenemos un conocimiento plano, o básicamente nosotros
nuestro conocimiento es muy superficial. Pero cuando venimos y planteamos básicamente esta técnica, los estados del arte, nosotros ya no vemos un cuadrado, sino que ya vemos una imagen en 3 dimensiones, tal como podemos observar en la imagen de arriba, que ahí aparezco yo, pero básicamente hay imágenes geométricas en 3 dimensiones. Esa es la idea que yo quiero transmitir, que cuando nosotros comenzamos una investigación tenemos una imagen de una sola dimensión de la investigación, pero cuando usamos los estados del arte, por ejemplo, nuestro círculo ya no es círculo, sino que es una esfera, así que ya no solo tenemos una figura plana de lo que queremos investigar, sino que tenemos 3 dimensiones. Entonces, así sucede. Esa es la ventaja que nos da. Y, por ejemplo, podemos poner otro ejemplo, como observamos en la diapositiva, de personas que están por emprender un viaje y se van a una cima para ver todas las rutas que otras personas han trazado, y en esa cima poder tomar la decisión de elegir el mejor camino, no necesariamente copiar caminos que otras personas han tomado, sino que de acuerdo a los caminos que todos han tomado, trazar el camino más óptimo. Así que con estos ejemplos notamos la ventaja de los estados del arte. Nos ayuda a tener una visión tridimensional de nuestra investigación y nos ayuda a trazar caminos nuevos a base de caminos que otras personas han tomado. Ahora bien, hay desventajas, claro, como cualquier cosa. Si nosotros, básicamente, es de entender algo muy importante. Los estados del arte, dicho de manera muy simple, es que nosotros, antes de comenzar a armar nuestro marco teórico, comenzamos a investigar obras científicas que han tratado nuestro tema, que tengan una relación, no necesariamente que sea el mismo tema, pero que tengan relación con el tema que vamos a investigar. O sea que básicamente cuando nosotros utilizamos esta técnica, nos basamos en ver información que otras personas han investigado. Entonces, cuando vemos toda esa información, tenemos las ventajas que mencionamos al principio, pero sí hay una desventaja. La desventaja que puede existir es por 2 aspectos. Pensemos en el primero. Imaginémonos que nosotros investigamos sobre un tema relativamente común y resulta que hay mucha información científica. Regularmente cuando utilizamos esta técnica se recomienda de investigar de 5 a 3 años atrás. Y imaginémonos, por ejemplo, que investigamos un tema común, como mencionamos, y hay muchísima información. Entonces, de tanta información que hay, no sabemos de dónde escoger. Esa puede ser una desventaja, que al final, por querernos orientar de información de terceros que han investigado hasta cierto punto nuestro tema, puede ser que terminemos confundiéndonos, como esta imagen que podemos observar en la pantalla, que hay tantos caminos, hay tanta información que no sabemos cuál tomar, y al final puede pasar lo que observamos en la otra imagen. Podemos ver una imagen geométrica deforme, por así decirlo, que suponiendo que queríamos hacer un cuadrado y queríamos ver su imagen tridimensional, ahora no pasa eso, hoy tenemos algo muy deforme. Entonces, eso sucede cuando hay mucha información, no sabemos acoplarla. Entonces, puede ser una desventaja el exceso de información. Por otro lado, otra desventaja puede ser el que no haya mucha información. Si el tema es muy innovador, puede haber muy poca información. Y eso puede ser que cometamos errores, ya que no hay alguien adelante que nos va diciendo cómo lo hizo. Entonces, claro, como toda técnica, tiene ventajas y desventajas. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esta técnica? Pues es muy sencillo. Como mencionamos, hablamos de recopilación de información, más o menos de 5 a 3 años atrás. Información científica, información, no vamos a tomar cualquier información sacada de una página web que ni sabemos quiénes son, el Rincón del Vago, o páginas que no tienen credibilidad. Si en esta técnica la costumbre es buscar información verídica, científica, revistas, de libros, no es necesariamente información solo de la web, sino que de libros renombrados. Así que también a la hora de hacer este procedimiento, podemos hacerlo de 2 formas. A la hora de hacer esta recopilación de información, ya sea que lo redactemos cronológicamente, es decir, si nosotros en nuestra investigación
la comenzamos en el año 2021, nosotros podemos comenzar desde 2021 para atrás, comenzar a investigar otras investigaciones que se han hecho y decir, vaya, en el año 2020 se hizo esta investigación y dieron estas conclusiones y estos resultados. Ahora, en el 2019 se investigó esto, esto y esto. En el 2018 y así sucesivamente. Podemos hacer un orden cronológico, no necesariamente que la información esté ordenada por mayor relevancia. O también podemos hacer una tabla de datos donde sí podemos ordenar por relevancia la información, no necesariamente por orden cronológico. Ahora bien, si nosotros optamos por hacer una tabla, lo que hay que tomar muy en cuenta que el estado del arte siempre se escribe detrás del marco teórico y después del planteamiento del problema. Siguiendo esta lógica, ¿por qué se hace esto? Es porque, vaya, el planteamiento del problema, describimos con toda claridad el objeto de estudio que estamos abordando, mientras que en el arte, en los estados del arte, establece cuál es la relación que guarda la investigación con respecto al campo del conocimiento que estamos investigando. Como mencionamos, nuestro objetivo es darle forma a la investigación, demostrar que es innovador, porque vimos lo que otros hicieron, ahora nosotros vamos a hacer algo distinto. Así que a la hora de comenzar a recopilar información, ya mencionamos que no hay que sacar información de cualquier lado, tiene que llevar un filtro, no necesariamente porque se encuentra un sitio web, la vamos a tomar. Los estados del arte, básicamente, podemos obtener información de dos principales fuentes, ya sea de otras tesis y de artículos científicos. Por ejemplo, hay personas que recomiendan que entre 15 a 20 tesis dan un buen punto de partida para poder establecer nuestro estado del arte. Así que también se recomienda que seleccionemos tesis, centros de investigación, podemos ir a universidades, ver bibliotecas. La cuestión es tener información fidedigna, información que ha pasado filtros, no solo algo que se ha copiado y pegado. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, cuando vayamos a ver una tesis de 200 páginas, tener una técnica, un procedimiento para ver si esa tesis podemos acoplarla a nuestra orientación de la investigación. Por ejemplo, podemos revisar la introducción de la tesis. La leemos y si la vemos, la introducción, podemos notar que en ella está el desarrollo metodológico. Entonces, si notamos, por así decirlo, la introducción es como el menú de la investigación. Si vemos que en el menú está temas relacionados a nuestra investigación, pues podemos proceder. Ahora, también es importante no solo leer la introducción, sino que la conclusión, ya que en ella vamos a encontrar los principales hallazgos. Así que si nosotros, a la hora de seleccionar tesis para hacer nuestros estados del arte, podemos usar esta técnica, ver la introducción y la conclusión, y ver si se acoplan, pues proceder a unirla en nuestro estado del arte, básicamente. Ahora bien, algunos ejemplos relacionados a las ciencias jurídicas en el que se aplica esta técnica. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que vemos en pantalla, aplicado al estado del arte, relacionado al concubinato, a los salvadoreños, las personas que se acompañan. ¿Cómo nosotros podemos investigar este tema desde un ámbito más innovador? Pues como dijimos, aplicando esta técnica. Ahora, yo he utilizado un cuadro para aplicar esta información. Por ejemplo, he identificado a la persona Barragán Cisnero. Esta persona hizo una investigación. Esa investigación tiene el siguiente tema: el concubinato, ¿hacia dónde legislar? Hizo una investigación relacionada con eso en el año 2020 en México. Esto es importante notar, que cuando hacemos estados del arte, el orden, otro parámetro. No hay un proceso específico para seguir esta técnica. No hay algo que digamos de A pasas a B, de B a C. Pero si hay ciertos parámetros, por ejemplo, que cuando comencemos a investigar, regularmente lo hagamos de fuentes internacionales y luego de fuentes nacionales.
Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar el concubinato de El Salvador. Entonces, comienzo a aplicar la técnica, pero siguiendo el orden que regularmente se sigue, comienzo a investigar una fuente internacional. Por ejemplo, esta, que se tomó de la Universidad de Juárez en México en el año 2020. En esta investigación tiene un objetivo general, que básicamente es evaluar la protección jurídica de los derechos de los concubinos en México. Entonces, está de acuerdo a mi investigación, si yo quiero estudiar el concubinato en El Salvador. Ahora, dentro de esta información, se categoriza segmentos como el concubinato, la familia y la legislación, cosas que están de acuerdo a mi investigación, que se parece. Ahora, tiene variables como la reproducción y la sexualidad. Muy bien, se apega a toda mi información. Ahora, dentro de la tesis, yo noté que los instrumentos de recolección de información estaban apoyados en estudios bibliográficos, en fuentes estadísticas y trabajo de campo, como por ejemplo, entrevistas a jueces, encuestas a funcionarios de registro civil de la Ciudad de México. Entonces notamos, vamos con este ejemplo que estoy poniendo, toda esta información es muy verídica, no es información sacada de cualquier periódico, de cualquier sitio web, sino que está verificada, comprobada y tiene relación con mi investigación, enriquece mi investigación. Al final, los resultados que dio esta investigación proponen una legislación unificada del concubinato en el territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, vemos que en este caso tiene relación mi investigación y cumple con los objetivos del estado del arte, que es darme una nueva visión, el camino que alguien más eligió. Así que, como conclusión, esta técnica es muy útil, ya que nos permite utilizar diferentes visiones que otros investigadores han tenido. Así que es muy crucial a la hora de hacer una investigación. Aunque no necesariamente nuestro docente nos pida en nuestra investigación hacer estado del arte, es muy necesario hacerlo porque nos facilita la orientación y el diseño de nuestra investigación. Así que es una técnica muy útil. Al final, estas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Buen día. Le voy a hablar acerca de los antecedentes históricos del método cualitativo. El empleo del método cualitativo inició primero en los estudios de la Escuela de Chicago, en el periodo que comprende aproximadamente de 1910 a 1940. Durante esta época se produjeron estudios detallados de observación de la vida urbana, historia de criminales y delincuentes juveniles y un estudio clásico sobre la vida de los inmigrantes en Polonia y en Estados Unidos. Luego tenemos, a partir de este momento, se comenzaron a ver varios estudios que se basaban en el método cualitativo, los cuales pues fueron avanzando conforme transcurría la época. Luego tenemos que para 1950 y 1970 tenemos, como puede decir, la época de oro del método cualitativo. Este es un periodo modernista, se extiende hasta los años 70, tiene un gran auge creativo, aparecen estrategias interpretativas, tenemos la etnometodología, la fenomenología, la teoría crítica y el feminismo, entre algunos de los cuales tuvieron auge durante este tiempo. Tenemos lo que son los géneros imprecisos, que esto va para el tiempo de 1970 y 1986. En este periodo entran ya, se unen los límites entre las ciencias sociales y las humanidades. Estas comenzaban a diluirse, ya comienza a ser como más compuesto por estas dos ciencias, la metodología cualitativa. En este periodo se dispone una variedad de metodologías y estrategias de investigación, van en un interaccionalismo simbólico, el constructivismo y pasan por la indagación naturalista, el positivismo, la fenomenología, la etnomenología y otros paradigmas étnicos. Se diversificaron las estrategias de recogida y almacenamiento de la información
Y tiene un auge también lo que son las herramientas informáticas, en las cuales ya se comienzan a hacer análisis de la información sobre los estudios recogidos a través de herramientas informáticas. La crisis de presentación, esta lo vemos entre los años de 1986 y 1990. A mediados de los 80 tiene lugar una profunda crisis denominada de representación. Se buscan nuevos criterios de verdad, se busca validar la información que se tiene. Ya no solamente es hacer la observación y decir... Buenas tardes, licenciado Barrera y compañeros. En esta oportunidad y como parte del grupo, pues voy a hablarles un poco de la etnografía y del estudio de casos, ambos considerados como algunas de las principales teorías en la investigación, debido a que su descripción o su propósito es desarrollar propiamente el estudio de las personas. En el caso de la etnografía podemos decir que es el estudio de la manera sistemática de evaluar a las personas y a sus culturas. Esto a través de la observación de las culturas y de sus prácticas sociales. Podemos decir también que la etnografía viene de siglos atrás y esta fue a través de la descripción y de la observación de los pueblos la que permitió que las fases de las teorías investigativas desarrollaran las culturas en su momento, ejemplo, la cultura de los bárbaros, ¿verdad? Por ejemplo. Con esto podemos decir que el objetivo de la etnografía, pues, es la descripción objetiva de la dinámica o de la estructura de los procesos que se dan en el seno de un grupo de humanos determinado. Esto con el fin de construir un objetivo de estudio, una recopilación o una interpretación de datos. Podemos decir que una de las ventajas principales de la etnografía es que puede fielmente sacar o describir la realidad social de un grupo o de los seres humanos. Además, podemos mencionar algunos pasos para poder desarrollar una investigación como la etnografía. Pueden ser la observación, que se trata de poner a disposición los 5 sentidos para poder desarrollar, identificar completamente el marco social de la investigación. Está la descripción, que es la descomposición de todo lo observado, ya sea que se procese de forma escrita, visual o auditiva. Y por último, el análisis, que es la elaboración de los datos, ¿verdad? La ilustración ya de todo lo que se ha ido observando, de dónde se produjo toda la teoría. Acá vemos el desarrollo, la historia propiamente de lo que se ha desarrollado, de la cultura que se ha investigado. Entre los principales precursores podemos mencionar a Bronisław Malinowski, quien obtuvo esa brillantez de poder desarrollar este tipo de teorías y demostrarnos que podemos hacer este tipo de investigación. Además, podemos mencionar también que tenemos una pequeña desventaja o limitación en esta teoría, y es que no puede hacerse en grupos grandes, únicamente se puede hacer en grupos pequeños, en comunidades pequeñas, porque el investigador debe de desglosar o debe de tener esa facilidad para poder investigar y ganarse la confianza de un grupo para poder trabajar con ellos y expresar todo esto. También voy a hablarles un poco de la teoría del estudio de casos. Esta es una metodología utilizada en varias disciplinas, llámese así la medicina, la sociología, el derecho, la psicología, ¿verdad? Esta
es utilizada específicamente en las comunidades, ¿verdad? Nos permite ver pues el ámbito social o ambiente social. Además, este tipo de teorías puede desarrollarse de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Algunos precursores de esta teoría son Jing y Kuller. Ambos, como les digo, principales personas que las han motivado. También podemos decir quién puede aplicar a este tipo de teorías. Pues pueden aplicar personas naturales, ejemplo, un artista, un paciente, también puede aplicar un grupo, un equipo de actores, una organización, una política también puede ser sometida a este tipo de investigación, ya que podemos desarrollar métodos y podemos desarrollar procesos, métodos o personas, ¿verdad? ¿Cómo se construye este tipo de caso o cómo se construye este tipo de teoría? Bueno, debe de tener un tema identificado, ser significativo, o sea, tiene que tener una claridad sobre lo que se va a trabajar. Porque algunos autores como Kuller determinan que esto se puede determinar como una construcción del caso. Debe de estar constituida o construida sobre un caso bien específico, además de evaluar en el seno de la teoría o el método teórico, tiene que ser muy relevante también para poder entrar en estos parámetros. Entre los tipos de investigación están los exploratorios, los de exposición y los explicativos. Se preguntarán, ¿este tipo de metodología tiene que ser cualitativa o cuantitativa? Pues ambos. Acá debe de haber una triangulación entre los datos y los métodos. Y para terminar, podemos decir que lo importante es cualquier escenario que se construya, un caso como dice Kohler, o que haya una definición como Jing. Ambos son importantes y esenciales. Ahora, podemos también mencionar un ejemplo remarcado en nuestra carrera. Ejemplo, pues podemos tener en la etnografía el estudio que se hace a una ciudad, a una colonia, a un grupo a una alcaldía para ver cómo se debe de desarrollar esto, o también el ejemplo que se le puede poner o el caso que se puede desarrollar a un cliente, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos toda la exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, les pasaré a explicar el punto número 3, que son los focus group y las técnicas proyectivas. Pasaré a explicar un poco más a fondo los focus group o los grupos de enfoque, traducidos al español. Los grupos de enfoque son un pequeño grupo de participantes cuidadosamente seleccionados que contribuyen a discusiones abiertas para una investigación. Este grupo es una representación de la población total o general a la que pretende dirigirse esta investigación y nuestro objetivo. Más que todo se utiliza en las investigaciones cualitativas, siendo este uno de los métodos más utilizados con más frecuencia en las investigaciones de este tipo. Se puede utilizar o implementar para las investigaciones para analizar nuevos productos, actualizaciones o características o otros temas de interés en general. Las investigaciones en las que se utiliza el método de focus group necesita un moderador, que el trabajo de o se va a encargar en garantizar la legitimidad de los resultados y reducir el sesgo que se genera en las discusiones de esta. Esto fue creado en 1991 por el experto en marketing y psicología Ernest Ditcher, que
le dio o le acuñó el nombre de focus group o grupos focales. Este término describía reuniones creadas con un grupo limitado de participantes con el objetivo de debatir estos productos o el objetivo de las investigaciones en representación de la población en general que va dirigida nuestra investigación. Normalmente en un focus group son de 6 a 10 personas los participantes. Quiere decir que son un grupo reducido de personas en las que se sientan a debatir los temas de manera voluntaria, en los que ellos tienen la posibilidad de dar sus opiniones, sus ideas sobre qué se podría mejorar, sobre qué se está haciendo mal, y el moderador se encarga de anotar los principales puntos de los que se lleva el debate. Esto con el fin de que los participantes puedan agregar nueva información y que sea en representación de las necesidades de los clientes para poder mejorar nuestro producto o nuestro servicio a los clientes, y así por consiguiente tener una mejor aceptación y tener muchas más ventas, si es lo que se busca. También que en los focus group se utilizan preguntas abiertas para que se le da a la persona la iniciativa para que ella pueda expresarse libremente en todo momento, y así que de verdad se conozcan las necesidades de los clientes. En el segundo punto de las técnicas proyectivas en investigaciones, les pasaré a explicar un poquito más sobre qué son estas técnicas y para qué sirven y para qué nos pueden servir en una investigación. Estas técnicas sirven principalmente para conocer qué es lo que piensan nuestros clientes, qué es lo que siente el consumidor acerca de una marca, de un producto o de un servicio. Estos se utilizan al igual que los focus group en la investigación cualitativa y se apoya de técnicas proyectivas en las que se utilizan estas técnicas proyectivas para identificar sentimientos y emociones desde el subconsciente. O sea que son estas que no se pueden o que no son expresadas de manera general por las personas y que son difíciles de notar verbalmente, pero que a través de estas técnicas se puede tener una idea más general de lo que es lo que piensa el cliente acerca del producto. Entre las principales utilidades están la técnica de asociación de palabras, que consiste en que a una persona en específica se le dice una palabra, ya sea en relación al producto o servicio que se está entregando, y se le pide que diga lo primero que se le viene a la mente, la primera impresión a escuchar esta palabra. Esto sirve para identificar atributos, aspectos negativos, aspectos positivos, creencias, temores o deseos del producto investigado, ya sea producto o servicio investigado. También están las técnicas de construcción, las técnicas de complementación, las técnicas de expresión. Por ejemplo, una técnica de expresión son los juegos de roles en las cuales se plantean dos posiciones, una a favor y otra en contra de un producto o servicio, o el rol de vendedor y el rol de comprador de este servicio, para conocer cómo la persona, qué es lo que la persona conoce y qué es lo que la persona necesita de nuestro producto. Pero bien, ¿qué podemos lograr con estas técnicas en nuestra investigación? Bueno, principalmente obtener reacciones espontáneas de nuestra marca o producto, permitiéndonos tener una comprensión mucho más amplia
de las emociones de nuestros clientes o del consumidor. También sirven para reactivar ideas o ideas que están abandonadas, o utilizando mejorando los métodos o los sistemas de venta, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Buen día, a quienes verán este material les compartiré un poco de información sobre la observación participante y no participante, así como también sobre la investigación-acción participativa. Me parece importante ubicarnos en contexto. Primeramente hay que mencionar sus conceptos. La observación científica conocemos que es un procedimiento intencionado, selectivo e interpretativo de la realidad, mediante el cual se asimilan y explican los fenómenos perceptibles del mundo real, de forma consciente y dirigida. En términos generales, la observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Por ello, como método científico, la observación debe estar orientada hacia un objetivo, planificarse, ser sistemática, exige objetividad, diferenciar la descripción de la interpretación y registrar los resultados para reproducir el conocimiento. Después de mencionar estos detalles generales, lo que nos trae acá este día específicamente es esto: los tipos de observación participante y no participante, así como también la investigación-acción participativa. Según el grado de participación del observador, es participante cuando el observador se integra entre los observados. Al tener mayor proximidad al objeto, le aportará mayor posibilidad a la información. Pongamos atención al siguiente ejemplo, ya que lo usaremos en estos distintos casos. Podemos mencionar un trabajo realizado allá por el año 2004, con el boom de los call centers en nuestro país, los cuales tenían fama de ser auténticos centros de estrés e incertidumbre. Nuestro amigo investigador iba a hacer una observación participante, ya que quería observar cómo podía mejorar el día a día de las personas que trabajaban en dicho lugar, y para ello sus principales tareas eran atender por teléfono a los clientes que querían reservar un hotel, cancelar uno ya reservado y dar soporte de emergencia cuando llamaban con algún problema una vez iniciado el viaje. Y pues, como podemos imaginarnos, eran llamadas súper alegres, muy amenas. Su interacción con el cliente era hablada por teléfono, la mayoría de veces en inglés, mientras a la vez usaban computadoras, el portal de la empresa en línea, otros programas internos para ingresar las tareas necesarias. Por otro lado, la observación es no participativa y se caracteriza por la no integración del observador al grupo observado. Se observa la situación desde afuera, valga la redundancia. Tomando como base el mismo ejemplo, nuestro amigo investigador hubiese observado el fenómeno desde lejos, y este puede hacerlo de manera anónima, lo cual es poco moral y poco ético, o de manera manifiesta para dejarles saber que están siendo observados. Para finalizar, la investigación-acción participativa, según Selener, la investigación-acción participativa ha sido conceptualizada como un proceso por el cual los miembros de un grupo o una comunidad oprimida colectan y analizan la información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrar soluciones y promover transformaciones políticas y sociales. En nuestro caso, sería su objetivo el hecho de resolver sus problemas cotidianos que se presentan. Como menciona María Paz Sandín Esteban,
lo que pretende esencialmente es propiciar un cambio social, transformar la realidad y que las personas investigadas tomen conciencia de su importancia, de su rol en ese proceso. En ese call center se demanda el involucramiento de todos los miembros de esa comunidad de trabajadores para mejorar sus condiciones. A la larga, ellos son los constructores de su realidad y esta se fundamenta en su participación activa, ya que son lo primordial. Hasta acá mi aporte, fue un verdadero gusto, será hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Este día voy a hablar acerca de dos técnicas de investigación. Una es la entrevista en profundidad y la otra es historia de la vida. La primera, la entrevista en profundidad, es una técnica de investigación cualitativa que se basa en un diálogo entre dos personas, entre el entrevistador y el entrevistado, en la cual el entrevistador debe conocer a profundidad el tema, siendo generalmente el entrevistador el mismo investigador, ya que debe dominar el tema, debe saber realmente a dónde llevar al entrevistado para obtener la información de la investigación. En el caso del entrevistado, él debe de hablar libremente, creando una narración de los hechos o del objeto de investigación. El entrevistado, a diferencia de las cuantitativas, esta entrevista no está estructurada, por lo tanto no hay preguntas y respuestas cerradas, no hay un sí, no hay un no, no hay un verdadero o falso. Por lo tanto, el entrevistador debe de crear la conocida guía de tópicos, que es la base o la estructura de lo que va a ser la entrevista. No pueden ser preguntas específicas, ya que el entrevistado va a hablar libremente y se puede ir o expandir hacia donde él quiera. Pero el entrevistador debe tener la capacidad de enrutarlo o enviarlo nuevamente hacia el tema en investigación. Esta guía de tópicos, que es la base fundamental de la entrevista en profundidad, se hace en base a las hipótesis u objetivos de nuestra investigación. Nosotros, como estudiantes de Derecho, podemos ocupar este tipo de técnicas para una entrevista a un testigo, creando nuestra propia guía de tópicos para guiar al testigo hacia la información que nosotros queremos obtener o investigar. Hay varios puntos que el entrevistador debe de tomar en cuenta para realizar este tipo de entrevista. Entre ellas es documentarse sobre el entrevistado, obtener la mayor información posible acerca de esta persona, saber qué temas le molestan, por ejemplo, para no tocarlos en medio de la entrevista, etc. También el tiempo de la entrevista no debe exceder esta nunca más de 2 horas. También otro punto que debe tomar en cuenta es crear ese ambiente de armonía para que el entrevistado nos dé toda la información que nosotros queremos. Se sienta en la libertad de hacerlo. También el entrevistador debe saber formular nuevas preguntas que se vayan dando conforme a la narración descriptiva del entrevistado, ya que pueden surgir preguntas que no estaban tomadas en cuenta en nuestra investigación, pero que nos pueden servir. También otro punto es que este tipo de entrevistas son grabadas o filmadas y se le debe de avisar al entrevistado de lo que va a suceder. Los autores hablan de 3 niveles de preguntas para el entrevistado. La primera es la narrativa o descriptiva, en la que se le permite al entrevistado hablar libremente. Existe la estructurada. En la estructurada ya se le va enfocando más hacia el objetivo de investigación. Y en la de contraste, ya es cuando ya queremos un concepto específico. Entonces vamos
cerrando más la conversación con el entrevistado para que él nos dé un concepto específico. Para concluir con esta técnica, podemos decir que existen 3 clases. La informal, en donde no, es la menos estructurada, donde es una narrativa libre y se le permite al entrevistado hablar libremente sobre todo. La focalizada, en la que se habla de un tema en específico, un único tema. Y la entrevista con guión, que es con una lista de puntos, en la que ya vamos a establecer concretamente qué puntos vamos a tocar. Para seguir con la segunda técnica de investigación, que es historia de la vida, podemos decir que esta también es una técnica cualitativa, con un método biográfico, en el que el objeto de investigación es generalmente la vida de una persona. Podemos obtener información tanto de la misma persona en investigación como de terceros. La forma de obtener la información para este tipo de investigación y nosotros poderla procesar es por medio de entrevistas. Generalmente son muchas entrevistas y diálogos largos, ya que el objetivo de esta es obtener toda la información de la vida de esta persona, sus emociones, sus vivencias, su forma de pensar, todo, para nosotros poderlo procesar. Otro objetivo también es lograr la subjetividad, lograr que el entrevistado nos dé su forma de pensar, desde adentro, cómo él mira su vida, a qué le acredita sus fracasos y sus logros. Y el último objetivo de esta es la ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Saber distinguir todos los cambios que esta persona ha tenido en el transcurso de su vida o en el transcurso del periodo en investigación. Gracias.